Buenos días. Buenos días. ¿Me escuchan? ¿Sí se escucha? ¿Aló? Sí, señor. Ok, Sí, señor, sí, señor. ok. Pensé que no me escuchaba. ¿Cómo les va? ¿Cómo les ha ido? Hola, profe. Hola. ¿Cómo van? Bien, sí, señor. Bien. No me alegra que estén bien. Les vaya bien. Gracias, profe. Buenos días. Forero. Forerín. ¿Cómo van? Bien, sí, señor. Ah, bueno. Profe, yo ahorita le puedo escribir por WhatsApp. ¿Y eso para qué? Es que La es una... curiosidad. Bueno, ahorita entonces me escribe. Vaya, profe. Es mi mamá, no yo, la que le va a Bueno, escribir. señora. Bueno, señora. Listo. Bueno, mientras ingresa el resto, me gustaría que me contaran en qué quedamos la clase pasada, que me recordaran ustedes qué hicimos la clase pasada, en qué quedamos. En lo de los En el talleres, taller, que hay profe, como más talleres y que te va a tocar elegir nomás uno. ¿Talleres? de Haces tú, ¿no? explicarlo. Un taller. ¿Taller completo? Explicarlo. ¿Era un taller? Sí, pero había un taller, pero te tenía hartos puntos y ahí decía Ah, que nomás coger. listo. ¿Y cómo le fue con esos puntos? ¿O con el punto que escogieron? ¿Lo pudieron Bien, hacer? ¿Bien? señor. Sencillo. Bien, sí. Listo. ¿Ese ya lo subieron a la plataforma? No. No, señor, toca hoy. Toca subirlo hoy. Listo. Entonces Sí, hoy se profe, sube toca subirlo. el taller 3, ¿sí? ¿O el taller 2? ¿Qué número de taller es ese? El taller 3. ¿Taller 3? El 3 porque el 2 ya lo entregamos, ¿no? No No, ese sé. es taller 2. Taller 2 de comprobación. Ah, taller de comprobación, listo. Entonces el taller 2. Perfecto. Taller 2 para subir hoy. ¿Y algo más? ¿Dejamos en claro qué íbamos a hacer hoy? No, ¿O no se señor. acuerdan? ¿Se les olvidó? ¿Se les fue la memoria? Repasar del taller. Sí, Listo, vamos a algo así. repasar Y también. repasar. ¿Y qué más vamos a hacer hoy? ¿Nada más? O sea, solamente va a repasar y ya, solo venimos a repasar. Ajá. Un poco de eso, Hablar sobre del... lo que tenemos. Estos chinos de verdad sí están asustados. Listo, entonces sí, Pero ya una pregunta. la mitad de la clase que hacer. Señor Forero. Es que lo que quiero es que me explique cómo tendríamos que hacer más o menos bien el argumento de la noticia. Pues ya que yo lo hago y pues Ok, sabes que el argumento no está como bien hecho. listo. Vamos a hacer lo siguiente. Entonces vamos a hablar de la noticia rápidamente. Pasamos a hacer un repaso general de los temas y por último hacemos el quiz. ¿Listo? Que no lo dijeron nunca. El quiz, Pero, profe. el quiz de esta clase, de la fase. Entonces, de la noticia. Entonces, no sé si recuerdan cómo va la noticia. ¿Qué es lo primero que deben hacer ustedes en la noticia? Rápidamente. Así. ¿Qué es lo primero que usted hace cuando... Buscar una noticia que contenga porcentajes, tablas y gráficas. Listo, entonces buscar una noticia de cualquier tema que tenga tablas o gráficos o algo matemático, ¿cierto? Después de que tengan esa noticia, la idea es leerla muy bien, puntualizar, entender qué es lo que está en la noticia, ¿cierto? Y una vez leída y entendida, la idea es que hagan varias cositas. Uno es la descripción de el contenido matemático, del contenido matemático. ¿De ahí tienen preguntas a lo que me refiero con descripción? ¿Sí? ¿O no? ¿O todos comprenden conmigo descripción de contenido matemático? ¿O hay preguntas?
Si tienen preguntas, háganlas de una vez para que no queden con duda. ¿Entiende qué es describir? ¿Qué hay que hacer cuando uno escribe? Luna está preguntando que qué estamos hablando. Estamos hablando de la nota de lectura de la noticia. Descripción de contenido, ¿qué se les viene a la cabeza cuando digo descripción de contenido matemático? O de descripción, ¿qué es describir? ¿No escuchas, Paola? ¿Paola no escucha? Bueno, no sé. ¿Hablar de qué trata, profe? ¿Cómo, Forerín? ¿Hablar de qué trata? Listo, es describir, es describir la noticia, exactamente, es describir qué es lo que está pasando en esa noticia, pero desde los datos matemáticos. Entonces, miramos, por ejemplo, hay una gráfica, entonces la gráfica que está describiendo, ¿sí? ¿De qué se trata la gráfica? ¿Qué está mostrando? ¿Qué puntos importantes tiene la gráfica? Eso es describir la gráfica o describir el contenido matemático. ¿Hasta ahí claros? ¿Sí? Sí, señor. La otra es hacer un análisis de la noticia. Y en ese análisis, ¿qué sería bueno? Que ustedes contaran, bueno, y esa noticia, pues, ¿qué hongos? ¿Qué pasa con esa noticia? ¿Qué va más allá de esa noticia? Porque pues uno no lee noticias sino solamente por informarse, sino por tener una postura frente a lo que está pasando en esa noticia. Entonces, no sé, contar cómo es su postura, en qué lo puede estar afectando esa noticia, cómo afecta al mundo esa noticia, qué está afectando, ¿sí? Es ser muy crítico en ese sentido, ¿sí? ¿Está ahí claros? ¿Qué puede pasar a futuro con esa noticia? ¿Sí? ¿O qué pasó para que ocurriera esa noticia? ¿Qué ha venido pasando? ¿Sí? Ese es más o menos el análisis. ¿Hasta ahí claros de cómo es el análisis? ¿O no? ¿O hay preguntas? No, profe, no entendí qué tiene que ver en el análisis. Listo, entonces como yo leí la noticia, ya escribí los datos, ya sé de qué se trata y todo. Ahora yo debo pensar, bueno, ¿y por qué pasó esa noticia? ¿Qué consecuencias ocurrieron para que pasara esa noticia? ¿Y qué cosas pueden pasar por esa noticia? ¿Sí? Pueden ser las dos cosas, o puede ser una, o la otra, dependiendo de la noticia. Ok, esto es solamente la noticia, no al contenido matemático. ¿Cómo, Luna? Que ahí es más enfocada la noticia y no sobre el contenido matemático, ¿sí? No, ojo ahí porque el contenido matemático también me está dando información para saber qué puede pasar a futuro o por qué pasaron cosas, ¿sí? Entonces ahí es toda la noticia completa. No, pues sí, pero me refiero como a lo que tú dices, a las Sí, consecuencias. no, es la opinión que yo tengo de lo que yo sé y cómo yo lo pongo en juego con lo otro, con la noticia. Yo, vea que yo sé que esto es así y por eso es que pasan esas cosas en la noticia o por eso pasó la noticia. O la noticia nos está dejando claro que hay que cambiar cosas en la ciudad, por ejemplo, ¿sí? Ese análisis nos da algunas conclusiones de la cosa, de qué debe pasar o qué pasó, ¿sí? Para la noticia. Y por último, la idea es hacerlo, ahora sí, mostrar la importancia de las matemáticas en la noticia. Y entonces en ese sentido ahí sí ya la importancia de las matemáticas en la noticia es decir, bueno, vea que gracias a las matemáticas, uno, comprendí lo que comprendió, dos, pude hacer tales cosas y además para cualquier persona las matemáticas sirven para en esa noticia, específicamente, ser muy puntual y descriptivo, ¿sí? No decir como son buenas, ayudan, pero ayudan ¿cómo? ¿Cómo es que ayudan las matemáticas ahí? ¿Sí? A escribir datos, ¿cierto? A permitirnos ver predicciones a futuro, sí, todas esas cosas que sirven la matemática ahí, la idea es que ustedes miren en qué les puede servir a ustedes y la matemática en esa noticia y por qué es importante tener esas cosas matemáticas en la noticia. ¿Sí? ¿Ya ahí es más claro? Gorditos. Sí, profesor, está muy bien cómo lo explicó. Listo, ya eso es. Y eso es, ya, con eso ustedes entonces envían la noticia, envían esos comentarios o esos análisis y esa descripción y esa
argumento, ahí es esto realmente es un argumento, acá es un argumento de la importancia. Y ya con eso entonces la noticia les queda complementadita, bien chévere. Y ya entonces su nota va a ser altísima. Durante el trimestre vamos a hacer 8 noticias para que lo tengan en cuenta. Ya vamos 2. Esta sería la tercera, la de esta semana. Y nos quedarían 5 más. ¿Sí? ¿Ok? ¿Qué preguntaron? ¿Qué preguntaron? Lo estoy diciendo porque preguntaron. Las matemáticas. Plural. ¿Qué más escribieron en el chat? Ah, listo. Listo. Listo, ya. Por la noticia ya no hay más. Ya no hay más que preguntar. Ya no hay más preguntas. Podemos pasar a la otra. Sí, señor. Listo. Lozano, ¿qué pasó? Lozano escribió, profe, yo, pero no sé qué. ¿Yo qué? Yo. Pues sí, no, yo no creo que una noticia, por más que sea internacional, no le afecte nada a la sociedad, a la vida, a lo que pasa en su entorno. El entorno es lo que lo rodea a usted, la vida, lo cotidiano, ¿sí? Eso es el entorno. Entonces, ¿cómo, por ejemplo, si se desploma el dólar, ¿será que no le pasa nada a la economía y a lo que lo rodea a usted? ¿Será que los productos siguen valiendo lo mismo? ¿Será lo mismo? ¿O pasará algo más allá? Sí, es pensarnos, realmente ponerle un ojo crítico a la noticia, no solamente, pues ya me informé de la noticia, pero ¿qué pasa más allá de esa noticia? ¿Qué es lo que me influye? ¿Cómo me está afectando a mí directamente la noticia? Sí, eso es lo que estoy pidiendo. Lo del producto no lo entendió, vamos a tener otra clase para hablar del producto. Por el momento no vamos a hablar del producto. Lo hablamos mañana. Profe, hoy no era lo de... ¿Hoy qué vamos a hacer? Quiz. Explicación y quiz. Mañana Pero pues mañana es el producto final, ¿no? Pues mañana tenemos todo el día para hacer el producto final. Para el producto final. Entonces tenemos toda la clase, la próxima clase. Mañana tenemos toda la clase para hablar del producto. ¿Qué? ¿Qué? Pues no importa. ¿Cómo así? No entiendo. No entender. Mi no entender. ¿Qué decir? ¿Qué me están diciendo? Paula no entendió qué. Bueno, no sé. Entonces mañana hablamos del producto. Hoy encarguémonos del quiz. Y entonces de estudiar para el quiz, que es hoy. Entonces, de los temas que hemos visto, ¿hay preguntas? Ok, listo. ¿Hay preguntas de los temas? ¿O hay preguntas específicas para hablar de los temas, por ejemplo? ¿O hay algo que tengan que preguntar antes del quiz? Sistema binario. Profe, en el quiz, ¿cómo que vas a preguntar qué temas? Listo, primera pregunta que voy a preguntar. Buena pregunta. Voy a hablar de sistemas binarios, notación polinómica y área. Y lo de área. Eso es lo que vamos a trabajar. Esos 3 temitas. Así generales. Dentro de esos 3 temitas hay preguntas. Por ahí yo escucho a Forero decir algo, no sé. Notación polinómica. Notación polinómica, listo. Listo, entonces voy a borrar acá y vamos a empezar con notación polinómica. Entonces voy a escribir esto y ustedes me dicen qué es, rápidamente. Un número. Un número, listo. ¿Qué número? 345. 345. ¿Y por qué es 345, por ejemplo? ¿Alguien me puede decir por qué es 345? Se compone de 3 centenas, 4 décimas y 5 unidades. ¿Sí? ¿Todos hasta ahí entienden lo que está diciendo Sí. Luna, lo que dijo Luna? Sí, señor. Listo. O sea que yo puedo expresar esto así. Y es el mismo número, ¿o no? Alguien que me diga. ¿Será el mismo número? ¿O no será el mismo número? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Y al escribirlo así, ¿qué están entendiendo ahí? ¿Por qué lo escribo así? ¿Qué me hace a mí escribirlo así?
¿Qué significa? ¿Qué, profe? ¿Cómo es la pregunta, perdón? Eso que yo agregué, ¿cierto? Como lo escribí. Ustedes dicen que es el mismo número, pero como yo lo escribí, ¿qué les está dando a entender? ¿O qué les puede dar a entender esa escritura que acabé de hacer? Centenas Paró por... de unidades, ¿no? Listo, lo estoy multiplicando por las centenas, las unidades y las decenas, dijeron por ahí, ¿sí? Y la... Todos entienden eso, señor. ¿sí? Listo. Sí, señor. Pregunta, ¿cuántas unidades se necesitan para convertir obtener una decena? ¿Cuántas unidades? 10. 10. Mamá. Hasta ahí todos claros, 10. ¿Cuántas decenas necesito yo para obtener centenas? 10. 10. Ah, no, 10. 10. ¿Cierto? 10. Y si yo tuviera unidades de 1000, ¿cuántas centenas necesitaría para hacer una unidad de 1000? 10. 10 grupos, ¿cierto? Entonces se están dando cuenta que empezamos a agrupar de a 10, de a 10, de a 10. ¿Sí? Entonces a eso nosotros le llamamos sistema, se escribe sistema decimal. O un sistema de base 10. ¿Sí? Cualquiera de los dos es forma de decirlo. Sistema decimal o sistema de base 10. ¿Por qué creen que toma ese nombre? ¿Alguien me dice con lo que ya acabamos de hablar? ¿Cuál es la deducción que podemos hacer? Porque se forma... ¿Del base 10 o del sistema? Ah, ¿del base 10? Base 10 o sistema decimal es lo mismo. ¿Por qué se llama así? Lo mismo, sí. ¿Por qué puede tomar esos nombres? Entonces por ahí alguien iba a decir algo. Alguien iba a decir algo interesante, pero se cayó. Pues porque toma grupos de a 10. Listo, toma Ay. grupos de a 10 para pasar, ¿cierto? Pregunta, ¿sería lo mismo que yo escribiera? ¿Sería el mismo número que tenía antes? ¿El 545? Digo, el 345, perdón. ¿Sería el mismo número? ¿O no? No. ¿De qué depende de que yo pueda decir que es 345? ¿De qué depende? Pues de los números que aparezcan ahí, ¿no? De los números que aparezcan. Pero ahí están apareciendo los mismos números, vea. 3, 4 y 5, 3, 4 y 5. ¿Por Y qué el no? orden. Ah, entonces importa el orden. ¿Cómo yo ordeno los números? Y dependiendo del orden y la ubicación de la posición, lo vamos a llamar la posición, ese orden se llama posición, pues tiene un valor específico. ¿Cuánto vale el 3 en esa posición? Una unidad. Unidad. Unidades. 3 unidades, ¿cierto? ¿Y el 4 cuánto vale? Decenas. 4 decenas. 4 decenas. ¿Y el 5? 5 centenas. 5 centenas. No es lo mismo que está acá arriba, ¿cierto? Acá cada un número toma un valor totalmente diferente. Entonces, teniendo claridad en esos valores que toman los números, dependiendo de la posición, pues podemos hablar de la notación polinómica, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo vamos a hablar? ¿Grupos de cuántos son? ¿Grupos de qué? Para hacer De el 10. sistema decimal. 10. Listo, grupos de 10. Entonces, siempre voy a tener grupos de 10. Vea, grupos de 10. O sea, los voy a multiplicar por 10, porque son mis grupos de 10. Pregunta del millón. ¿Será que basta con expresarlo como grupos de 10 o falta algo? No, sí. ¿No sabe? Yo, profe, puede ¿Qué, repetir. profe, perdón? Estamos hablando de que hay grupos de 10, ¿cierto? Para expresar unidades, decenas, centenas. Cada grupito de 10 creo una nueva unidad más grande, ¿cierto? O más pequeña. Si ustedes miran las décimas, centésimas, milésimas, también funcionan de la misma manera. Entonces acá yo ya escribí los grupos de 10, vea, por 10. Pero ¿qué debo hacer para que quede expresado exactamente en unidades, decenas, centenas con esos 10? ¿Qué podría hacer? ¿Cuánto se representa una unidad? ¿Con qué número? Con un 1. Con un 1. ¿Cómo hago para convertir ese 10 en Sí. el 1? Para entender que es 10, pero 10 Quitarle ese- grupos de unidades, en unidades. ¿Qué le podría hacer al 10? Sí. Dividirlo en 10. Dividirlo. ¿Dividirlo? ¿Será que dividiendo? ¿Qué, profe, perdón? Es que estaba pasando y estaba saliendo acá en la casa y no escuché nada. ¿Qué? ¿Hasta dónde quedó, Luna? O sea, lo que me estaba explicando de los grupos de 10 y la pregunta que iba a hacer, pero no escuché. Ah, bueno, la pregunta es, si hay grupos de 10, yo acá estoy escribiendo, acá escribí 3 por grupos de 10, 4 por grupos de 10 y 5 por grupos de 10.
pero ya sabemos que en el primero son unidades, en el segundo son decenas y en el tercero son centenas. Entonces, ¿cómo hago para expresarlos así en grupos de 10 como unidades, decenas y centenas? Con potencia, dependiendo de cada uno. Luna dice con potencia. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa? Iniciando desde 0 y va aumentando de a 1. Entonces, si yo escribo 0, ¿cuánto es 10 a la 0? Háganlo rápido y me cuentan. ¿Cuánto es 1, 1, 1, 10 a la 1, 10, 10 a la 2, 100. 100, ¿cierto? Vea que entonces ahí ya queda escrito unidad, decena, centena. 1, unidad, 10, decena, 100, centena. ¿Sí ves? Es una forma de escribirlo. ya. Y esa es la escritura polinómica, ¿sí? Ahí está escrito, polinómica. ¿Sí la ven? Es una forma de escribir los números de forma polinómica, notación polinómica. Esa es la forma. ¿Preguntas, dudas, inquietudes hasta ahí? ¿O sencillo? no, sencillo. Quedó todo claro, profe. Ahí sí ya quedó todo claro. Listo. ¿Tiene relación directa con lo que sigue, con el tema que sigue? ¿Cuál es el siguiente tema? En ese orden de ideas, ¿cuál podría ser el siguiente tema? ¿Se llama binario? Denotación polinómica. Después de notación polinómica, ¿con qué más lo podemos relacionar? ¿Con qué tema? Sistema ¿Qué? binario. Sistema. Los sistemas. No solamente el binario, acá hablemos de sistemas. Sistemas o bases, ya. Ah, bueno, y por ahí preguntaron preciso lo de sistema binario. ¿Sistemas o bases? Listo. Entonces vamos a hablar de sistemas, de otros tipos de sistemas. Ya tenemos el sistema decimal, ya lo comprendimos. Ahora, ¿qué pasa con los otros sistemas? ¿Cómo es que hago para llegar a otros sistemas? ¿Qué es lo que está pasando? Voy a escribir acá decimal. ¿Alguien me puede contar o decirme cuáles son los números decimales? Los que usted se sabe de memoria. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Al 27. ¿Hasta el 27? Porque ¿No se hasta el sabe más? 27. ¿No se sabe más? Profe, pues va hasta el 9 porque después es la combinación de los números. Ah, de los números, sí. Ah, bueno, esa es la cantidad de símbolos o de cifras, bueno, los símbolos que puede utilizar. Pero no, como tal los números que usted se sabe. ¿Hasta cuánto se le sabe los números a usted? ¿Hasta qué número se sabe? Infinito. ¿Infinito es un número? No, pero igual No, infinito. pero los números son infinitos. Si yo los pusiera a escribir 1.000.000.000, ¿lo sabrían escribir rápidamente? Sí. ¿Seguros? ¿Cuántos ceros tiene 1.000.000.000? Sí. Pero, profe, cuenta. 6. 1 billón. 9. Billón. 9. Billón. 10. Ah, muchos, ¿Nueve? muchos. 10. Ah, no, 9, 9. 9. Pero, profe, lo escribo que me pierdo. Les voy a dejar de tareita que busquen cuántos ceros tiene 1 billón, pero de tareita. Bueno, después lo comprobamos a ver si es 12. Déjenlo ahí en remojo para después. Pero búsquenlo. Les dejo de tareita eso, que lo busquen. A ver si realmente no sabemos los Sí, números. 12, profe, ¿Hasta 12, qué, no? 12. ¿Hasta qué número sabemos? Vea que no se saben 1 billón. Y 1 billón todavía existe, ¿sí? ¿Qué tal los pudiera hacer 100 billones, 1.000 millones, 1 trillón? ¿Se imaginan? Pues un trillón se le suman ¿Será? 18 ceros. ¿Será? Vamos a verlo. Sí, entonces ahí es donde empieza a jugar toda esa cosa. Pero vea que entonces no podemos hablar de infinito, hablamos de números, ¿sí? El infinito es otra concepción. Pero más allá de centrarnos en esa mirada del infinito y esas cosas, hablemos de los sistemas, de los binarios. Del binario y de otros sistemas. Binario. ¿Cuántos símbolos utilizamos para construir los números en el binario? 2. 2. 0 y 1, ¿cierto? Por eso es que se llama binario, porque solamente tiene 2 símbolos. Pero yo puedo representar todos los números que yo ya representé en decimal de forma binaria. Sí, se puede. Y la idea es empezar a hacer esa construcción. ¿Cómo la hace? Usted tiene que acordarse, uno, por la forma de la división, una forma es hacerlo parte de la división, y otra es entender este sistema polinómico, lo que usted vio como notación polinómica. ¿Por qué? Entonces, ¿alguien me puede decir cuál es el 2? 1, 0. El 3. Uy, ya se perdieron. Ya se murieron.
No, profe, porque usted ya está en el 4, ya lo escribió. Rápido, pues entonces, pues anticípeme. ¿Quién me puede anticipar rápido? ¿Cuál sigue? 101, ¿no? Ah, listo, eso, anticípeme. 110. 111, Listo. 1000. Ya, está ahí, 1000. dejémoslo ahí. 1. Listo. Bueno, Ya, yo no necesito de la división si yo entiendo la notación polinómica. Les voy a contar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, acá yo sé que cuántas unidades tengo. Rápido, ¿cuántas unidades tengo? 0. 0. Listo. ¿Cuántas unidades tengo en el siguiente número? 1, 1. Pero en este, ¿cuántas unidades tengo? 0, Acá ya no hablamos de decenas, porque es sistema binario. 2 unidades. Van 2 unidades. Acá son grupos de 2. Grupos de 2. ¿Sí? Porque es binario. Entonces yo grupo de a 2. O sea que si uno representa realmente un grupo de 2 unidades. O sea que acá tenemos el 2. ¿Sí se dan cuenta? En el siguiente tendríamos ¿cuántas unidades? ¿Cuántas unidades? Borritos. 3. No, ¿cuántas? En ese 1 hay 3 unidades. 1. Ah, En no. el 1, en el 1, en el 1. 2. 2. Ahora sí. ¿Y en ese cuántas unidades tenemos? 1. No, porque está en la segunda posición. Anótala, Un grupo de 2 unidades, ¿cierto? Un grupo de 2 unidades. En ese sentido ¿Cómo tenemos, así, profe? Ya no entendí nada. voy a escribir este número y usted me dice, ¿aquí cuántas unidades tengo? 0. Y en ese cuántas unidades tengo. Es normal, es el 10. 1. El 10. ¿Una unidad? Si este es el número 10. 10 unidades. 2. Ah, no, el 10, ojo, el 10. En este, si es el 10 normal, el que usted conoce, el normalito, la primera posición no tiene unidades. El 0 le está indicando que no tiene unidades, ¿cierto? Y el 1 le está indicando que tiene un grupo ¿de cuántas unidades? 10. Porque es una decena, ¿sí? Entonces, en ese sentido, como acá es binario, ya no trabajamos con grupos de 10, sino grupos de ¿cuánto? 2. Grupos de 2. 2. Y entonces funciona de la misma manera, dense cuenta. Este es una unidad solita, pero este es un grupo de 2 unidades. Entonces tenemos en total 3. Dense cuenta, el 3. Vámonos a la siguiente. Acá hay 0 unidades, ¿cierto? 0. 0 de 100. 0 grupos de... No, ya no lo llamemos decenas porque no hay 10. Ahí no hay 10. Grupos de 2. No hay grupo de 2. ¿Cierto? Pero sí hay grupo de grupos de 2. O sea, hay un grupo de grupos de 2. ¿Cuánto sería en total ese grupo? 4. 4. ¿Sí? ¿Sí están entendiendo ahí lo de la agrupación? No, profe. No. O sea, el 0 solo cuenta por 1 y el 1 sí cuenta por 2. No tanto así, porque estamos hablando de la posición. Entonces lo voy a escribir así para que lo Un número cuenta 2. Lo voy a escribir así para ver si lo relacionan más. Por 2 elevado a la 0. ¿Cuánto es 2 elevado a la 0? 1. 1. Listo, entonces ahí ustedes le dijeron, 2 a la 0 es 1. Entonces acá, este primer 0 representa 0 unidades. Por 2 elevado... no, espera, lo escribí mal. Por 2... no, estoy escribiendo mal. Por 2 elevado a la, ¿cuánto sería? El siguiente. Elevado a la 1, ¿cierto? Más por 2 elevado a la ¿cuánto? A la 2. Listo. Lo vas a escribir en notación polinómica. Estamos haciendo grupos de 2. 2 a la 0, ya saben que son 1, una unidad. 2 a la 1, ¿cuánto es? 2. 2, o sea que estamos hablando de acá. Cada uno representa ahí 2. 2. Y en la tercera posición, 2 a la 2, ¿cuánto es? 2 a la 2. 4. 4. O sea que esa posición representa que hay 4 unidades, ¿cierto? 2 a la 3, ¿cuánto sería?
8. ¿Cierto? Porque Seis. sea 2 por 2, 4, 6 o 8. ¿Cuál de las dos? ¿Qué significa 2 a la 3? Sí. Pues que se multiplica varias veces 2. ¿Cuántas veces? 2 por 2, 4. Y 4 por 2, 8. 8. 8 por 2, 16. Cojo el 2 y lo multiplico 3 No es veces. multiplicar 2 por 3, sino el mismo número varias veces. Entonces, en ese sentido, ¿cuánto vale ese 1 de este sentido? En este sentido, este 1. 8. Porque ese está en la posición 4, ¿cierto? En 2 a la 3. Vale 8. Si se dan cuenta, funciona igual que en el decimal. Solamente que la base, ¿qué base es? ¿El decimal es base qué? Uy, se les fue. Profe, ¿qué? No se le escucha como Se lo Ah, escucho en Por tres, por En el decimal, ¿me escuchan ahí mejor? Decimal. En el decimal, ¿qué base es? ¿Qué base estamos utilizando? 10. Base 10, ¿cierto? Vea, base 10. Todas las bases son 10. Y en este, ¿las bases qué número son? 2. 2. ¿Sí? Depende del sistema, depende de la base. Este es binario, entonces base 2. ¿Sí? Ay, profe, no, me compliqué con eso. Entonces te voy base y solo trabajé con la división. ¿Cómo pasa del decimal al binario? Por división. ¿Se acuerdan de eso, no? ¿O tampoco? ¿Sí se acuerdan o no? Se le escucha cortado, profe. ¿Se escucha? ¿Ahí se escucha mejor? Sí, profe. Sí. Pregunta. ¿Se acuerdan de cómo sacar los números utilizando la división? Sí, profe. ¿Todos? Oh, ¿O pues hay por alguien mi que no? parte. No sé el resto, pues digan. Porque yo sé que lo que acabo de explicar de pronto se complicó mucho, no lo entendieron, entonces es más fácil la división. ¿Lo entendieron con la división? ¿O no? Recuérdenos, profe. Listo. Entonces, ¿cómo pasa usted un número dependiendo la base? Pues usted va a dividir en la base. Por ejemplo, en base 5. ¿Va a dividir por qué número? Por 5. Porque lo que está haciendo es armando grupos de 5. Entonces, supongamos, vamos a pasar el número 10 a base 5. ¿Cuántas veces cabe el 5 en 10? 2. Eso. 2. ¿Cuánto da el resultado? ¿Cuánto da el residuo? ¿Hay residuo? 0. El residuo es 0. Entonces, de derecha a izquierda leo y el número termina siendo 2, 0. O sea, el número 10 en base 5, ojo, es 2, 0. ¿Sí? ¿Claridad ahí? ¿O no? Ah, profe, ¿cómo hago números más grandes? Pues igual. Hagamos el 100. 100 en base 5, ¿cómo lo harían? ¿Cuántas veces cabe 5 en 100? 50 veces. No, falso. 20 Pues veces. coge 20 veces. 10. Y pues, ajá. Ah, bueno, sí. Coge Una el la 10, división normal. cabe, 20 ¿cierto? veces. 5 por 2. 10 a 10, 0. Bajo el 0 y agrego un 0. ¿Cuánto sobra? 0. Listo. Ya tenemos el primero. Un 0. Y al 20 lo sigo dividiendo. ¿Por qué? Porque tienen que ser menores a 5. Esos resultados. 5 en 20, ¿cuántas veces cabe? 4. 4 y sobran 0. 0. Entonces, ya el 4 ya no lo puedo dividir en 5, ¿cierto? El 4 ya no se puede dividir en 5, entonces ahí queda. ¿Cuál es el número entonces? ¿Cómo queda escrito? 4, 0. 4, 0 nomás. 4, 0. 0, 0. No, 4 ceros. O sea, 4, 0, 0. Ojo, estos no valen, porque estos eran parte de la división. El residuo es el primer 0, el segundo 0 y el 4. Entonces 4, 0, 0. Y así se escribiría 100 en base 5. ¿Lo ven? ¿Sí? ¿Ya se acuerdan de cómo utilizar la división? Sí, profe. Sí. Entonces ahí ya está. Entonces ya sistema polinómico y bases. ¿Sí? ¿Hasta ahí claro? Por ahí hay una pregunta de cómo se utilizan las letras. ¿Cuántas letras tiene el abecedario?
27. 27. Usted las puede poner en relación con los números normales que usted conoce, los decimales. ¿Cómo así, profe? Sí, o sea, ¿usted puede relacionar las letras con los números o no? Sí, nombrando pues, las letras según el orden en el que El orden de las letras en el orden de los números. Entonces, la letra A correspondería con qué número posiblemente. 1, La B, 2, la C, 3, y así sucesivamente hasta llegar a qué número. 27, ¿En qué letra 27. sería? Que si se le da el valor a la letra. Z. Listo. Entonces llegaríamos a la 7 con el número 27. Si de esa manera ya sabemos que los podemos poner con los números, la pregunta sería, ¿y entonces pues lo puedo poner en otro sistema? Ya sabemos que ya lo pusimos en decimal, del 1 al 27, y lo puedo poner en otro sistema, pues sí, solamente saber en el sistema cuánto vale ese número. Entonces la letra en binario, la letra A, B, C, D, la D, ¿cuál sería en binario? En binario. Rápido, 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 que se nos fue el tiempo. En binario. 4. En binario es 4. Ah, fue pucha. En binario. Ah, no. 1, 0. 1, 0, 0, ¿cierto? Porque el 4 en binario. Y esa sería la B. Ya, esa es la letra. Así funcionan las letras. La D, profe, dijo la. Por ahí hay otra pregunta que hicieron. ¿Siempre se divide en 5? ¿Por qué divide en 5? Alguien que nos diga. porque la base es 5. Porque el sistema que estoy utilizando tiene base 5, o sea, 5 dígitos, 5 grupitos de 5, ¿sí? Pero si fuera base 7, base 8, pues ¿por cuánto debo Dividir en dividir? 7 y en 8. Si es binario, ¿en cuánto debo dividir? En 2. Entonces, dependiendo la base, es por el número que divido. ¿Sí es más claro que preguntó eso? No me di cuenta quién preguntó. Ok, listo, perfecto. ¿De área necesitamos saber algo? ¿Área no? Área ya ustedes lo hicieron en el taller pasado. ¿Tienen dudas de área? No. ¿No? Entonces empezamos el quiz, hacemos el quiz. No. Quedan 20 minutos. Sí, nos tenemos que hacer el quiz porque si no, entonces mañana. Entonces, ¿para ¿Quiz qué y nos producto preguntan? final mañana? Ah, no jodas. Les queda complicado. Entonces mejor aprovechemos los 20 Sin minutos. quiz, profe, listo. ¿Uno para todos en el quiz? Bueno, listo, también, me gusta. No, No, 5 5 para para todos. todos. 5, Uno para profe, todos. porque perdemos el quiz, perdemos la materia y después se le toca calificar las recuperaciones y más tarde. Ah, Bueno, sí. me sacrifico. Profe, Ganamos me toca todos, preguntar. No ganamos mentiras, todos. profe, pero mientras tanto para evaluar sí aprendimos. El quiz para otra semana. No, gordita, No, ya el tiempo no para acabar alcanza. esta fase rápido. Para diciembre, para diciembre. Eso. Bueno, y en diciembre entonces no tienen Tenemos a estudiar. Ay, no, pongámonos serios, sí, ya que estamos perdiendo el tiempo. La verdad, yo no quería, pero toca. Listo, ya voy a publicar el quiz. Se llama clase 9 y 10. En el claro. Y el profe por allá tomando, quién sabe quién no comparte. Agua panela. Para el frío. Alejandra lo pone en mi correo. Señora, no escuché. Nada, olvida. ¿Que yo y el correo qué? ¿Cuál correo? Ah, claro. Que nada, Profe, no profe. aparece el link, Sí. Bueno, que Aún no, no lo ha acabo de subido. actualizarlo. Pero Clase ya 9 y subió a la 10. 9 y 10 Ah, y no mire. aparece el link. Ahí Ah, está no, el mentira, quiz. sí. Ahí está el quiz, ahí no hay link. Sí. Ahí está el dibujo del quiz. Dios mío. Dice, Terminé la necesitas reunión. acceso. A mí me aparece eso. ¿Necesitas sexo? Ay, pues madre, espéreme a ver. Pero venga, yo miro a ver si también soy yo. No aparece nada. Tampoco. Es que necesitas acceso. ¿No lo Vuelvan a bloqueó? resetear. está vuelvan. quiz? Clase ¿quién no 9 y lo 10. regaló? Miren la Aparece el agenda. formulario de Google, pero aparece. Necesitas acceso. Listo, ya. Ya la Permítanme. recargué y me hice lo mismo. Listo, ya. Espérenme ahí. Ténganme paciencia.